Buenas tardes. Bien, hoy quiero dedicarme a un tema que yo considero fundamental para entender el aprendizaje y todo el cambio de vida y todo aquello que se remueve, por así decirlo, nuestras representaciones del mundo, nuestras emociones, etcétera, en un concepto capital que desde mi punto de vista recibe un buen término, como es el de experiencia, que está en todo nuestro vocabulario, pero al que realmente no nos preocupamos pensar en demasía, perdón. Antes de nada quiero decir que espero, perdón, este es el cambio de tiempo, no tiene nada que ver con cualquier otra cosa. Vuestros comentarios para saber un poco si la línea que estoy desarrollando es de más o menor interés y las aclaraciones que podáis pedirme al respecto. La palabra experiencia está en nuestro vocabulario, no es más que una palabra de nuestro lenguaje común, nuestro ordinary language, como dicen los ingleses, que quiere decir aquello que usamos cada día en la calle, en nuestras conversaciones, incluso en el ámbito del estudio, de lo que hacemos en general. La experiencia tiene que ver con la apertura al mundo. Claro, evidentemente, el aprendizaje, como yo he comentado en alguna ocasión, sobre todo en nuestra primera sesión de clase en el Blackboard, pues coincidimos más o menos diciendo que hay un cierto escolarismo, hay un academicismo muy fuerte en el mundo del aprendizaje y que quizás esto debería ser de alguna manera subsanado, devolver un poco el aprendizaje al mundo de la vida, al mundo cotidiano, al mundo que desarrollamos habitualmente y en el que nos desenvolvemos realmente, ¿no? La experiencia, por lo tanto, nos da nuestra perspectiva del mundo, nos hace sentir emoción con ese mundo, con las cosas de ese mundo. La experiencia nos hace activos, que es el término intermedio que he puesto en el segundo renglón, nos hace activos, estamos en actividad, reconocemos nuestro vivir cotidiano y las cosas que nos rodean por la actividad y las acciones que desarrollamos en ellos, y esto nos dota de una serie de perspectivas, de percepciones sobre el mundo y también de significado. La palabra significado es muy difícil de precisar, pero sin embargo tengo que decir que es relevante y crucial para obtener el sentido de la vida. Bien, empezaremos por hablar de una primera idea que es la aportada por Lev Semyonovich Vygotsky, que como yo señalaba estos días de atrás, es un autor que se desenvuelve a principios de siglo, en pleno periodo de la Revolución, y que fue un hombre incansable, escribió, reflexionó muchísimo y dejó una obra interesantísima, pese a morir lamentablemente excluido de la academia por la presión del estalinismo reinante. Y por otra parte, esto sería muy largo de contar porque la Unión Soviética pasa por el periodo estalinista en el que la ciencia queda bajo control de la política. Y por otra parte, tengo que decir también que es un momento muy brillante porque él consigue adentrarse en el desarrollo psicológico primero del niño y establecer una teoría del desarrollo del máximo interés. Bien, él utiliza un término ruso, obviamente, que es el concepto de peresivania. En 1994, cuando aborda los problemas del entorno, Vygotsky, ahí lo veis con su hija, Vygotsky explicaba que la experiencia, persivania, es un término del ruso que sirve para expresar la idea de que una situación objetiva para una persona puede ser interpretada, percibida, experimentada o vivida a través de esa persona, pero también a través de otras personas de diferente manera. Bien, experiencia, peresivania, en Vygotsky describe una manera de involucrarse en el mundo en el marco de la actividad, que es una actividad, él dice, una actividad que no es, a ver si consigo entender la idea, una actividad sensorial. Uno se penetra en el mundo, lo percibe, lo siente además afectivamente. No es una cuestión meramente física, sino que es perceptual y yo añadiría emocional, afectiva. Es decir, experimentar implica todo el ser en el acto mismo de experimentar, perdonad este círculo, esta repetición. Tenéis aquí un esquema en el que quiero dedicarle un poquito de tiempo. Fijaros bien, etimológicamente la palabra experiencia
tiene dos elementos que son fundamentales. En la etimología, en el indoeuropeo, ex nos remite siempre a algo que es externo, nos remite a algo que está más allá y que, sin embargo, lo captamos, lo hacemos propio, lo incorporamos. Y peri tiene que ver con pericia, perito, alguien que domina una experiencia, que domina una actividad, que domina un oficio, y que, porque domina un oficio, una actividad, tiene un conocimiento, una expertise, un dominio de lo que hace. Por lo tanto, experiencia implica reaccionar ante algo externo que queremos, que por algún motivo nos implica emocionalmente y queremos incorporarlo a nosotros. Y peri, el segundo término de la palabra experiencia, lo demás no lo voy a analizar, implica dominio, conocimiento, expertise. Por lo tanto, esto es algo contradictorio. Incorporamos objetos porque tenemos un dominio del mundo para incorporarlos, para dominarlos, para conocerlos. Pero a su vez, la experiencia tiene algo muy interesante también, y es que siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. Por lo tanto, de ella podemos decir varias cosas. En primer lugar, imaginemos, por ejemplo, vamos un día paseando, el grupo de clase, por el centro de Sevilla y de pronto contemplamos la Giralda al atardecer. Y tanto los que sois de dentro como sois de fuera, espero que hayáis tenido ocasión antes de la crisis que estamos viviendo de poder haberla visto, nos asombramos de su belleza. Bueno, cuando estábamos paseando sin más, viendo el mundo que nos rodeaba, estábamos en lo que Dewey llama raw experience, es decir, una experiencia bruta, mecánica, una experiencia monótona, no captamos nada, y de pronto, de esa experiencia, cuando nos percatamos de la belleza de la torre, estamos hablando de ella, pues encontramos que se produce lo que Maslow llamaba una peak experience, una experiencia cumbre, una experiencia, ¿verdad?, que eleva nuestra atención, nuestro interés y nuestra motivación. Y esa experiencia cumbre era lo que tanto Dewey como Vygotsky, como un teórico interesantísimo de la estética, Schasterman, le llama directamente experiencia estética. Sentimos estéticamente. La palabra experiencia se complementa, fíjense en la parte de abajo, con el conocimiento. Experiencia, conocimiento, que está abajo. Y después hay una cosa muy interesante, y es que en todas las actividades, cuando algo nos sorprende, se produce una especie de desequilibrio, que nos esforzamos por comprender, entender, etcétera, y establecer un balance, es decir, establecer un equilibrio, reequilibrar nuestra experiencia. Y esto implica siempre un movimiento entre la experiencia y el conocimiento. Por ejemplo, imaginaros que uno de vosotros, que viene de fuera, solamente ha visto la Giralda en postales, en fotografías, y bajando algunas de las calles que acceden a la plaza, a la plaza que va hacia el Triunfo o que va hacia el Obispado, de pronto percibe la Giralda. Y ese reconocimiento provoca una reacción. No solamente yo conozco porque la he visto en postal y de pronto la identifico con ese objeto, sino que además hay una reacción que es doble, del conocimiento a lo que estoy experimentando en ese momento, y de lo que estoy experimentando en ese momento a un conocimiento, a una búsqueda, a una inquietud, a un interés fundamental por comprender mejor lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Haré un pequeño inciso, se lo incorporé más tarde. Ese conocimiento, el knowledge, este conocimiento, generalmente en nuestro argot cotidiano, en nuestro argot como educadores, implica siempre un doble juego. Hay un conocimiento que es en la escuela, que yo llamo intramuros, porque la escuela viene de los antiguos monasterios y de las antiguas abadías, donde los novicios iban a aprender el oficio, la dedicación a la Iglesia y a Dios. Y luego un conocimiento que me interesa mucho, que es el extramuros, que yo he hablado, digamos, informalmente el primer día de él, extramuros, fuera de los muros de la escuela, de la clase, de la universidad. Ese lo tenemos que explorar a fondo.